De ordinario, la franqueza es un pecado social. La verdad es a veces fea. Conviene poner al descubierto solo una parte de ella, la más bella, y ocultar las otras, las que agravian ojos y oídos y provocan un tendal de ofendidos. Nadie como los médicos y los historiadores conocen el valor de la verdad parcial. La medicina elevó a la cúspide el eufemismo. La historia sublimó el arte de cubrir con veladuras las aristas punzantes del pasado. Pero la verdad no puede brotar como un manantial. ¿De dónde? ¿Quién la va a prodigar libre e indiscriminadamente? ¿Los medios de difusión? ¿Los influencers? La verdad debe ser extraída de una cantera llamada pasado, en la que debemos tener cuidado de no astillarnos las uñas, ni agrietarnos las manos. Hoy les propongo viajar al ayer para poder conocer lo que nos depara el inminente mañana. Ayer, hoy y mañana. El podcast de cineficción. Escudriñando el universo del terror y lo fantástico. Ayer, hoy y mañana. Textos: Darío Labia. Producción general: Juan Carlos Moyano. Respalda Estudio Iacona, Registro de Marcas y Patentes. Drácula versus Frankenstein, Frankenstein versus Drácula. Durante el siglo pasado estos dos personajes estuvieron hackeando a la humanidad desde la pantalla. Pero deben guardar cierto grado de complicidad, porque sus incursiones diabólicas han estado habitualmente separadas por pocos meses o semanas de diferencia. Sí. Algunos de ustedes, tal vez con ciertas lecturas de sociología y medios en el buche, dirá que el auge de la televisión, que durante el siglo XX repitió las películas clásicas de Universal, hizo que Drácula y Frankenstein se hicieran compañeros de viaje de los baby boomers. Y pueden tener algo de razón. Pero antes de realizarse el Drácula de Bela Lugosi y el Frankenstein de Boris Karloff, a principios de la década del 20, ambos personajes ya habían sido llevados a la pantalla casi en sincronía. El monstruo de Frankenstein de Eugenio Testa, primitivo exponente de horror italiano, y el famoso Nosferatu de Murnau, la película condenada a ser destruida y que hoy es patrimonio de la cultura universal. ¿Por qué estos dos personajes campean en los gustos del público por el terror y lo fantástico? ¿Por qué sus apariciones en paralelo o incluso ambos en una misma película marcan el auge del interés popular por el género? Hoy tendremos algunas palabras autorizadas para que cada uno forme su propia opinión. Desde Algeciras, España, Ángel Gómez Rivero nos dará las coordenadas de todas las sincronías de Drácula y Frankenstein, ya arrancando desde el siglo XIX. Porque esta noche, tan seguro como que mi nombre es Darío Labia, a través de Ayer, Hoy y Mañana, se enfrentarán Drácula versus Frankenstein. Estamos escuchando Cineficción Podcast, con la conducción de Darío Labia, timoneando el océano del terror y lo fantástico. A veces,
Creemos que los clásicos siempre fueron clásicos y se aceptaron desde un primer momento. Pero ningún clásico nace consagrado. Todos tienen que sortear el turbulento río de la discusión y la apreciación. Nos dice Carlos Clarence en An Illustrated History of Horror Film. El vampiro, el más vil, odiado y también el más popular de los monstruos que habitan el reino de lo sobrenatural, fue prácticamente ignorado por los realizadores de cine hasta 1921, cuando Henrik Galeen adaptó la novela de Bram Stoker de 1897, Drácula. Para evadir las leyes de derechos de autor, Galeen cambió los nombres de los personajes y mudó las locaciones de Londres a Bremen. El film resultante, titulado Nosferatu, soslayó la mayoría de las tradiciones incluidas en la novela de Stoker. Fue una película cruda, nada sutil e ilógica, a pesar de que la novela original tenía una perfecta lógica dentro de las fronteras de la fantasía. Leemos la Overlook Film Encyclopedia Science Fiction de Phil Hardy. El concepto del Frankenstein de James Whale estaba claramente influenciado por El Golem de 1920, que Whale pidió proyectar antes de emprender el rodaje de Frankenstein, tanto para observar el contenido. El encuentro del monstruo con la niña está claramente sustraído del film silente, así como también observar la parte estética. Los toques cómicos y de ironía son rasgo claramente perteneciente a Whale. Es ese sentido de ironía, en lugar del romanticismo gótico que Terence Fisher imprimiría a sus películas de Frankenstein, lo que predomina durante todo el film, posibilitando los efectos técnicos y evitando que su universo y habitantes colapsen en el melodrama. Es también esta ironía que limita los potenciales de la película, en contraste con El hombre y la bestia de Ruben Mamoulian o Las manos de Orlak de Karl Freund, quienes quitaron el barniz de civilización a sus personajes centrales. Whale pone a sus dos personajes en un juego contra la idea de Mary Shelley, que virtualmente abandona. El resultado es un entretenimiento más perdurable, que sería reiterado y reiterado por Universal en sus numerosas secuelas, pero carente de la riqueza, resonancia o ferocidad que pudo aspirar. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcellus Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas.
Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com. Y ahora la apreciación de un estudioso de hoy, don Ángel Gómez Rivero, escritor, historiador, docente y alma mater del prestigioso festival Algeciras Fantástica. Hola amigos, como autor del ensayo Drácula vs Frankenstein, que apareció ahora cosa de unos 20 años, el amigo Darío Labia me pregunta por las curiosidades que rodean a las dos míticas figuras para caminar conjuntamente a lo largo del cine, o para verse asociadas de manera muy íntima. A menudo referimos que todo parte de la literatura, y en este caso con más razón, ya que la conocida anécdota de lo que sucedió en Villa Diodati allá por 1816 ha quedado grabado a fuego en la memoria de los amantes del género. Así, y allí se prendió la mecha merced a la famosa propuesta a ambas criaturas, la novela Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley y el relato El vampiro de John William Polidori. Pero pienso que fue un primer encuentro, aunque creo que fortuito, ya que se trataba de escribir relatos de fantasmas. Esa era la apuesta, y de resultas de ello, de la reverdía y de la creatividad de ambos literatos, nacieron las dos criaturas. Era un vampiro llamado Lord Ruthven, no Drácula. No era el monarca, pues el conde Drácula aparecería en 1897, bajo la imaginación del escritor irlandés Bram Stoker. Aunque tal vez el azar ya guardaba cartas que desconocemos y ya estaba marcando de alguna manera una hermandad que perduraría por siempre y jamás. Si bien es verdad que ambos mitos ya fueron del interés por los artífices del cine mudo, de manera independiente, ahí tenemos ese Frankenstein de J.C. Dowling y el Nosferatu El vampiro de Murnau, en contextos bien distintos. Todo comenzó en verdad pues merced a los productores de la Universal, que ya desde el cine mudo estaban empeñados en crear arte gracias a las criaturas tenebrosas del monstruario literario. Por eso, en el año de gracia de 1931 se dio luz verde a dos piedras angulares de nuestra temática, con el Drácula de Todd Browning y el Doctor Frankenstein de James Whale, ya que, sin duda, ambas novelas fueron referentes literarios del horror, y ambos filmes éxitos descomunales que propiciaron secuelas de todos los tipos. Y tal vez ahí radicó la primera piedra de toque para entender el maridaje que la historia legó y que persiste en ello. Porque mitos del horror hay muchos, pero sin duda estos dos son los más populares, ya que, pienso, no hay un lugar civilizado del mundo en el que sus habitantes desconozcan los nombres de Drácula y de Frankenstein. Si a esto añadimos que la productora británica Hammer decidió a finales de los 50 revivir todas las criaturas clásicas de la productora Universal, no resultó extraño que sus primeros proyectos en conocer la luz de las pantallas fueran La maldición de Frankenstein y Drácula, ambas dirigidas por Terence Fisher. Otros descomunales éxitos que dieron pie a las consecuentes secuelas. Se trataba en este caso de imitar las intenciones, aunque no lo hicieran como ellos, sino a su manera. A lo largo de la historia son muchas las películas que combinaron a los dos monstruos estelares y algunos más, como La Zingara y los monstruos, La mansión de Drácula, ambas de Earl C. Kenton, Abbott y Costello contra los fantasmas de Charles T. Burton, Una pandilla alucinante de Fred Decker o Van Helsing de Stephen Sommers, como las más populares, son las citas más populares, sin olvidarnos de producciones mediocres que incrementaron a su manera la filmografía, como por ejemplo Drácula vs Frankenstein de Al Adamson o la homónima dirigida por nuestro Jesús Franco. Bien, en los últimos años se han producido
nuevas aproximaciones, tal como sucedió cuando se produjo Drácula de Bram Stoker de Coppola. Y enseguida apareció el Frankenstein de Mary Shelley, dirigido por Kenneth Branagh. Y en los tiempos actuales, tras el Frankenstein de Guillermo del Toro, oh casualidad, acabamos de tener el Drácula de Luc Besson, repitiéndose la historia. Aunque en estos últimos casos, tanto el monstruo artificial como el vampiro poco tienen que ver con todo lo legado anteriormente, alejándose de la figura terrorífica de cada criatura, con sus misterios y sus complejidades, y derivando más hacia el melodrama fantástico. Y me pregunto, ¿seguirán apareciendo en paralelo en un futuro ambas criaturas? Pues no lo sabemos, pero yo apostaría que sí, pues parece que un personaje activa de inmediato el reclamo del otro, bajo la mirada de los productores, obviamente. Y al margen de los logros artísticos, que esa es otra historia, yo estoy encantado de que ello ocurra, ya que, lo confieso, son mis dos personajes favoritos del catálogo del horror cinematográfico. No en vano, son sobre los que más he escrito a lo largo de mi trayectoria como narrador y ensayista. Y una cosa tengo por clara: ambos monstruos son inmortales. Hemos dicho que acaban de estrenarse las más recientes versiones de Frankenstein y Drácula. Voces de fans, aficionados y estudiosos del género se han elevado para aplaudirlas o repudiarlas, cada uno manifestando motivos atendibles. Pero ya ven, hemos escuchado voces discordantes de estudiosos de ayer. El desacuerdo no es síntoma de la bipolaridad del mundo de hoy. Y según nos dice Ángel Gómez Rivero, hay muchas más adaptaciones en camino. Esto es solo el principio. Adaptar, más allá de traicionar, significa prolongar, hacer que las obras primigenias sigan vigentes para nuevos espectadores. Y también para los personajes. Pero Drácula y Frankenstein no pueden hacer todo el trabajo duro ellos solos. Por eso precisan la colaboración de asociados como la Bestia, el Golem, el Dr. Jekyll y su partner, el Sr. Hyde, el Hombre Invisible, la Momia, el Invasor Alienígena, el Hombre Lobo, el Hombre que Ríe, la Hechicera, el Súcubo, el Íncubo, el Hombre de la Chistera y docenas de personajes e historias que cada domingo iremos hilvanando a través de ayer, hoy y mañana. Gracias por viajar con nosotros. Será hasta dentro de 7 días en Ayer, Hoy y Mañana, el podcast de cineficción, escudriñando el universo del terror y lo fantástico. Ayer, Hoy y Mañana. Textos: Darío Labia. Producción general: Juan Carlos Moyano. Respalda Estudio Iacona, registro de marcas y patentes.